Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría estar una vez más con ustedes, y hoy vengo con una historia que sinceramente, nos ha dejado con una sonrisa que no se quita ni con agua caliente. Como ya habrán vislumbrado en ese título tentador, vamos a sumergirnos en un acontecimiento de esos que calientan el alma. El padre de Kerem, en un derroche de amor y generosidad, sorprendió a Hande con un regalo de cumpleaños que superó todas las expectativas. Sí, así como lo están leyendo. A veces las demostraciones de afecto más sinceras y profundas nos llegan de los lugares más insospechados, o quizás, en este caso, de un lugar que esperábamos con cariño, pero cuya ejecución fue tan magistral que nos dejó boquiabiertos. Este vídeo no es solo un relato, es una ventana al alma, un vistazo a uno de esos momentos que nos reafirman la belleza de las conexiones humanas, la fuerza del amor familiar, y la magia de las sorpresas que se cocinan a fuego lento, con dedicación y un profundo conocimiento del corazón de quien las recibe. Vamos a desgranar cada detalle de esta increíble sorpresa. Acompáñennos en este viaje para descubrir qué fue ese regalo tan especial, cómo se gestó y, sobre todo, la maravillosa reacción de Hande. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta joya de historia, un recordatorio amistoso pero crucial: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. Y por supuesto activen esa campanita para que no se les escape ni un solo vídeo lleno de historias inspiradoras, momentos que tocan el corazón y, quién sabe, quizás alguna que otra sorpresa para ustedes también. Ahora sí, prepárense para dejarse envolver por esta maravillosa historia. El cumpleaños de Hande siempre ha sido una fecha marcada en el calendario con una tinta especial, un día de celebración y afecto. Pero este año las circunstancias se alinearon de una manera tan bella e inesperada que el evento trascendió lo ordinario para convertirse en algo verdaderamente emotivo y conmovedor. Todos somos conscientes de que las relaciones familiares, y en particular la dinámica que se teje entre un padre y la pareja de su hijo, pueden ser complejas, llenas de matices y, a veces, de cierta cautela inicial. Sin embargo, el padre de Kerem, a quien por afecto y respeto nos referiremos de ahora en adelante como el señor Demir, ha demostrado poseer un corazón tan grande como generoso y una habilidad fuera de serie para hacer sentir a Hande no solo bienvenida, sino profundamente valorada y especial. La génesis de esta sorpresa comenzó a gestarse semanas, incluso meses, antes del gran día. El señor Demir, con esa sabiduría silenciosa que otorgan los años y un amor paternal incondicional, había estado observando, escuchando y absorbiendo cada detalle de la vida de Hande. Por supuesto contó con la complicidad discreta y el apoyo logístico de Kerem, su hijo, quien a buen seguro aportó esa perspectiva del presente y ese conocimiento íntimo de los anhelos de Hande. El objetivo no era un obsequio superficial, algo que se pudiera lucir o acumular. No, el señor Demir buscaba algo con un peso emocional incalculable, un regalo que resonara en lo más profundo de Hande, que demostrara fehacientemente cuánto la apreciaba y, lo más importante, cuánto la consideraba ya como una hija más, una parte integral y amada de la familia. Habían estado atentos a sus pasiones, a esas chispas de sueños que iluminaban sus ojos, a esas aspiraciones que a veces guardaba con recelo, y sobre todo, habían notado esas pequeñas frustraciones cotidianas que, aunque mínimas, minaban sutilmente su espíritu. Una de las cosas que Hande, en conversaciones quizás más íntimas con Kerem, había expresado con frecuencia, era su anhelo de contar con un espacio propio, un santuario personal dedicado exclusivamente a su arte. Hande es una pintora dotada de un talento excepcional, cuyas manos dan vida a lienzos con una maestría que deslumbra. Sin embargo, la realidad de los espacios habitacionales, a menudo limitados, significaba que sus lienzos, sus paletas, sus tubos de pintura y sus pinceles terminaban a veces en un estado de desorden organizativo, y la musa inspiradora, esa fuerza vital del artista, encontraba a veces un obstáculo insalvable en la carencia de un estudio debidamente acondicionado. El señor Demir, con esa perspicacia que solo el amor puede otorgar, captó esta necesidad latente y germinó en su mente una idea brillante, un proyecto que prometía transformar no solo un espacio físico, sino también la forma en que Hande se relacionaba con su arte. El día del cumpleaños amaneció cargado de la expectativa y la alegría habituales. Los globos ondeaban con el viento, el aroma del pastel recién horneado flotaba en el aire, y los abrazos cálidos y sinceros envolvían a Hande. Ella, radiante, se sentía profundamente amada, rodeada de sus seres queridos. Kerem, con esa sonrisa pícara que delata un secreto bien guarda. Do la tomaba de la mano cuidando cada detalle para que cada instante fuera tan perfecto como ella lo merecía. Pero como en las mejores historias,
lo más extraordinario estaba aún por desplegarse. Después de un desayuno de cumpleaños lleno de risas y la apertura de los primeros presentes, gestos de cariño cotidiano, el señor de Mir, con una solemnidad cargada de emoción contenida, anunció que tenía una sorpresa adicional para ella, algo que había estado preparando con una dedicación y un cariño que solo él podía concebir. Con una venda suave y delicada cubriendo sus ojos, Ande fue guiada por Kerem y el señor de Mir. El recorrido pareció prolongarse un poco más de lo esperado, incrementando la expectación que flotaba en el ambiente como un perfume embriagador. Se detuvieron frente a una puerta. El corazón de Ande latía desbocado, una mezcla de intriga y emoción. Cuando la venda fue retirada suavemente, la visión que se presentó ante sus ojos la dejó sin aliento. No era un objeto, no era un conjunto de cosas. Era un espacio. Un espacio que hasta ese momento había permanecido desocupado, un rincón quizás olvidado o subutilizado en la parte trasera de la propiedad familiar, y que el señor de Mir, con la incansable colaboración de Kerem y la ayuda de algunos amigos de confianza, había transformado radicalmente convirtiéndolo en un lienzo nuevo y prometedor. Era un estudio de arte. Un estudio de arte concebido y diseñado meticulosamente para ella. La luz natural se filtraba generosamente a través de un amplio ventanal, bañando la estancia con una luminosidad que invitaba a la creación. Las paredes, pintadas en un tono neutro y sereno, eran el telón de fondo perfecto para realzar la vibrante paleta de colores de sus futuras obras. Estanterías a medida se alineaban diseñadas específicamente para albergar sus lienzos, sus bocetos y todo su arsenal de materiales artísticos. Un caballete profesional, listo para ser inaugurado, presidía el centro de la habitación, y hasta una pequeña zona de descanso, con un sillón acogedor y cómodo, estaba dispuesta para esos momentos de contemplación o inspiración fugaz. Era, sin lugar a dudas, la materialización de un sueño, el paraíso terrenal de cualquier artista. La emoción que se reflejó en el rostro de Ande fue un espectáculo digno de contemplar, una sinfonía de sentimientos indescriptibles. Lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad pura, de una gratitud profunda y abrumadora. Se giró hacia el señor de Mir, quien la observaba con una ternura infinita, y lo abrazó con todas sus fuerzas, susurrándole palabras de agradecimiento que apenas lograban abrirse paso entre los sollozos de pura alegría. Kerem, testigo de la conmovedora escena, al ver la reacción de Ande y la conexión tan palpable y profunda entre ella y su padre, también se vio invadido por una oleada de emoción. El señor de Mir, con esa sonrisa paternal que derrite hasta el corazón más escéptico, dirigió unas palabras a Ande. Le confesó que siempre había admirado su pasión por el arte, esa llama que ardía en su interior, y que su mayor deseo era brindarle el espacio, las herramientas y el entorno propicio para que esa pasión pudiera florecer sin las limitaciones del espacio o la organización. Le explicó que sabía lo mucho que significaba para ella este anhelo, y que quería que se sintiera completamente apoyada en la consecución de sus sueños, que supiera que su arte era valorado y celebrado. La forma en que articuló estas palabras, con una sinceridad desarmante y un amor genuino, elevó el regalo a una dimensión completamente nueva, transformándolo de un simple objeto a un testamento de amor y comprensión. Este presente trascendió la esfera material. Fue una inversión directa en la felicidad, en el bienestar y en el futuro creativo de Ande. Fue una demostración tangible y rotunda de que el señor de Mir la veía, la entendía y la apoyaba en su totalidad. Fue un mensaje poderoso y reconfortante de que ella era no solo bienvenida, sino profundamente valorada en su familia. La sonrisa de Ande, que se extendió por todo su rostro y pareció bañar la habitación con una luz propia, fue la recompensa más preciada y gratificante para el señor de Mir y Kerem. Tras la conmoción inicial, ese torbellino de emociones y la explosión de alegría desbordante, Ande se sumergió en su nuevo estudio. Pasó horas explorando cada rincón, cada detalle, cada herramienta. Sentía una energía renovada vibrando en su interior, una chispa creativa que, quizás por las limitaciones previas, había estado latente pero nunca extinguida. Ya podía visualizar sus próximos cuadros, la libertad de movimiento que tendría para crear, la paz y la serenidad de poseer su propio santuario creativo, un lugar donde su alma podría expresarse sin restricciones. Kerem, con una admiración palpable, se unió a ella, maravillándose no solo de la obra maestra que su padre había orquestado, sino también de la profundidad y el significado de este momento tan inolvidable. La historia del regalo del padre de Kerem a Ande se erige como un recordatorio conmovedor y hermoso de que los gestos que más nos impactan provienen,
casi siempre, del corazón, y están impregnados de un entendimiento profundo, de una empatía sincera y de un amor incondicional. No se trataba de la cantidad invertida, sino del tiempo, el esfuerzo, la atención y sobre todo, la comprensión de los deseos más íntimos de la persona amada. El señor de Mir no solo le regaló un espacio físico, le obsequió la libertad de soñar, la libertad de crear, la libertad de ser auténticamente ella misma. Este tipo de relatos tienen el poder de inspirarnos a todos, de invitarnos a reflexionar sobre cómo podemos, en nuestras propias vidas, hacer sentir más especiales a las personas que amamos. A veces un detalle aparentemente insignificante, una escucha activa y atenta, una sorpresa meticulosamente planeada, pueden tener un impacto exponencialmente mayor que cualquier objeto material de alto valor económico. La gratitud que Ande experimentó, el amor que irradiaba, son el testimonio vivo y elocuente de esta verdad. En resumen, hemos presenciado cómo el padre de Kerem, el señor de Mir, orquestó una sorpresa de cumpleaños de una magnitud y un significado extraordinarios para Ande. Transformó un espacio en desuso en un estudio de arte completamente equipado y diseñado a medida, un verdadero paraíso para cualquier artista. Fue un acto de profundo amor, de apoyo incondicional y de una comprensión excepcional, un gesto que dejó a Ande visiblemente emocionada, profundamente agradecida, y a nosotros, quienes hemos tenido el placer de compartir esta historia, con el corazón henchido de una alegría sincera. Y con este hermoso broche final, llegamos al término de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que esta historia les haya tocado y les haya gustado tanto como a nosotros nos ha fascinado y emocionado contarla. Ha sido un verdadero placer compartir este momento tan especial y cargado de significado con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el último segundo. Si esta historia ha resonado con ustedes, si les ha conmovido o les ha inspirado de alguna manera, por favor, no duden en dejar un comentario abajo. Nos encantaría leer sus pensamientos, saber si alguna vez han vivido o protagonizado una sorpresa así de maravillosa, o qué ideas se les ocurren para sorprender a alguien especial en sus vidas. Sus comentarios son el motor que nos impulsa y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante y les aporte valor. Y por supuesto, si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que también puedan contagiarse de esta bonita energía y de estas historias que nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Y si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas historias, sorpresas y momentos inolvidables. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y lleno de cariño para todos ustedes. Hasta la próxima. Adiós.